Gracias por la bondad que muestras en nuestra vida, Señor. Nuestra situación puede ser mucho más peor que lo que está ahora, Señor. Pero a veces las cosas están hechas para llevarnos hacia la santidad. Y recibimos todo lo que tú envías, Señor, con gozo, queriendo darte gloria y gloria y gloria, Señor. Te damos el día de hoy, te entregamos este tiempo a ti y a tu Hijo para que tu nombre sea glorificado en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a Santiago 1. Estamos en Santiago 1. La semana pasada estuvimos en versículos 13 a 15. Hoy estaremos en versículos 16 a 18. 16 y 17. Hoy va a ser un parte 1 y parte 2, porque había demasiado mucho que cubrir aquí. Vamos a leer nuestro texto. Leemos versículos 16 a 18 por el contexto. Dice: amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo de alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Empezamos con versículo 16. Lo que vemos aquí es un puente. Es un puente que se conecta al versículo 15 con lo que va a seguir en versículo 17 y 18. Por ejemplo, versículos 13 a 15 es la progresión del pecado. Y lo que nos enseña así es que no nos engañemos por medio de la progresión del pecado, porque la progresión del pecado a veces nos engañamos. Nos engañamos con la progresión del pecado. Ahora, entonces es un puente que se conecta lo de la progresión del pecado a lo que vamos a leer ahorita. No nos debemos de engañar con lo que Él va a decir ahorita. Y vamos a ver eso tantito. La gente a veces interpretan mal las cosas de Dios y su percepción de ellos acerca de cómo es Dios es falso. Por eso dice en Salmo 50, versículo 21, dice: ustedes pensaron que yo fui como ustedes, y yo los reprenderé. Dios no es como nosotros. Nosotros debemos de ser creados en su imagen. Entonces aquí Santiago va a dar una advertencia. Y eso es lo que él hace cuando él dice: amados hermanos míos, no se engañen. No se engañen. No hagas este error. No cometes esa ofensa. Ten cuidado. Ten mucho cuidado, es lo que él dice. Aquí es un verbo en el griego que dice: no se desvían. La idea es: no se desvíen. No se alejen lejos de la seguridad. No se alejen de las cosas de Dios. No se alejan de donde ustedes estén protegidos. Eso es su idea. ¿Alguna vez has ido en un viaje y te has desviado o te has perdido, ¿no? Quizás si fuera en el bosque o ibas viajando en el carro de rumbo a un lugar y de repente, por no usar un mapa o no seguir las instrucciones de nuestro cónyuge que tenemos a un lado,
y nos desviamos porque nos alejamos de la seguridad. Entonces es igual, por ejemplo, las ovejas que han desviado de su pastor, entonces llega un lobo y los come, ¿no? Un barco que se desvía de su camino y de repente después de días de viajar se dan cuenta que están lejos de la destinación donde ellos querían llegar. Y así es como nosotros en la vida, si nosotros no seguimos esas advertencias, nosotros no vamos a llegar al lugar indicado, al lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Aquí Santiago advierte a los que están leyendo y también a los judíos cristianos en aquel tiempo, los está advirtiendo que nosotros tenemos una mal percepción de Dios y esa mal percepción puede causar un error en nuestro camino. ¿Y cuál es el problema? El problema es de que su opinión, su percepción, la idea que ellos tienen de Dios en quién Él es, su carácter más bien, eso es lo importante. Y no es solamente, pues pues no leí bien. Es un mandamiento que nosotros hagamos eso. Es un mandamiento, es un orden que viene de Santiago. Ok, entramos. Dice, no se engañen. Este frase tiene un énfasis gramático que nuestro enfoque debe de pensar que debemos de prohibir lo que ya está en progreso. Entonces, haz de cuenta que Santiago dice, no sean engañados. Pero es, por ejemplo, alguien que ya está en medio de esto. Por ejemplo, le dijiste a tu hijo que no jugara con algo y después llegas y lo encuentras jugando con lo que tú le dijiste que no se jugara. Y luego dices, hey, no te engañes, ese luz te puede afectar, te puede causar daño. Entonces, algo así, ¿me entiendes? Pero haz de cuenta que Santiago sí está hablando de los cristianos judíos y ellos ya están haciendo lo que Dios está prohibiendo, ¿me entiendes? Ellos ya lo hicieron, ya lo cometieron. Vamos a Génesis 3 y versículo 17. Génesis 3 y versículo 13. Y el domingo estuvimos en ese versículo. Tiene algo que ver ahora con lo que estamos hablando. Vimos qué tan fácil es ser seducido con el pecado. Y aquí vemos a Eva y el Señor hablando con Eva. Él dice... entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Entonces, ¿cómo la engañó? Lo engañó con palabras que sudeció, que le engañó, palabras atractivas. Es bueno, te da conocimiento, vas a ser como Dios. Entonces ella fue engañada por algo que ella pensó. Ella se alejó de la seguridad. Ella se encontró, ya cuando se despertó, se encontró muy lejos de donde ella tenía que haber estado. En vez de eso, debemos de hacer eso en Colosenses 1:23. Y vamos a mirar qué es lo que debemos de hacer. Santiago aquí nos dice, no se engañen. Entonces el contrario de no se engañen sería algo como Colosenses 1 y versículo 23. Que dice, esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí dice unas palabras claves aquí en ese versículo. Dice, esto Él hará si en verdad permanecen. Eva, no permaneció
en lo que Dios le había dicho. Dios le dio una orden que no comes de este árbol. Y ella se alejó, ella no permaneció. Dice, en la fe bien cimentados. Ella no fue cimentado. Ella más bien fue como una arena movediza, creo que se dice, arena movediza. O sea, no está estable, ella no fue estable. Y luego dice constantes y luego sin moverse, ella se movió. Debemos de ser firmes, plantados en el Evangelio, sabiendo la palabra de Dios, conociendo qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. No como Adán y Eva, que son, como hablamos hace unas semanas, que no debemos de ser como personas en una ola que está tambaleado de un lado a otro. Y eso es lo que vemos con muchos cristianos hoy en día, que a veces están alegres y a veces tristes, y no está bien, no debemos de ser así. Aquí Eva vimos que ella se comprometió con el pecado y eso se llevó a una progresión en su vida. No, ella no tenía que quedarse ahí. Debería de haber hecho como Jesús en este caso, cuando él le dijo, habló a Satanás cuando fue tentado. Jesús respondió con la palabra de Dios, lo cual Eva no lo hizo. Ella escuchó lo que Satanás dijo y lo tomó como si fuera la verdad. Y eso es lo que vemos hoy en día con mucha gente que van a las iglesias hoy en día y ellos no checan lo que el pastor dice. Ellos no piden un alta calibre de la palabra de Dios. Ellos se conforman con lo que se entrega desde el púlpito y no debe de ser así. Eva se encontró en el lugar equivocado, en la hora equivocado, con las personas equivocadas, el serpiente. Y eso es lo que pasa cuando nos comprometemos con el pecado. No es como el niño que dice, su mamá dice, ya deja el juego, vente a comer. Y dice, 5 minutos más, mamá, 5 minutos más. Para todo el mundo es 5 minutos más. Es la gente que tiene problemas viendo la tele, que es una programa más. Y ya luego nos encontramos, son las 9:30 de la noche y tenemos que levantar muy temprano y hemos pecado. También aquí lo que vemos es una palabra de amor. Cuando él dice en versículo 16, dice, amados hermanos míos, se nota que él está siendo gentil con ellos mientras que él les da un orden o una exhortación. Y así debemos de ser nosotros cuando estamos lidiando con la gente en la vida. Porque la gente son sensibles, especialmente hoy en día. Aquí lo que él usa es una expresión de cariño y está escribiendo a cristianos. Fíjate lo que está escribiendo. Ahí dice, amados hermanos, hablando con judíos cristianos que están en la dispersión, que son salvos, creen en Jesús. Ellos son hermanos, hermanas, familias, tienen fe en Cristo, creen en Él y aún todavía Él les dice esas cosas. Esas personas fueron vulnerables hacia el pecado, aunque fueron cristianos. Él está escribiendo a cristianos. Igual como a ellos fueron, nosotros también somos vulnerables al pecado y debemos de cuidar de nosotros mismos. Y por eso Santiago nos dice, no se engañen. No se engañen. Un puritano que se llama John Bunyan dijo eso, que sean celosos de sus corazones, que no se engañen en sus evidencias para el cielo o en andar con Dios en este mundo. Lo que dice, no se engañen en sus evidencias para el cielo, es decir, o su andar
con Dios en este mundo. A veces no existe evidencia en un cristiano de que él es cristiano, ¿no? Cuando un cristiano llega hoy en día, y lo ves mucho en una iglesia, como que en ciertas iglesias, cuando tienen una llamada al altar todas las semanas, ¿no? El que quiera venir, que venga, y la gente en llantos, rodeados y quebrantados, pastor, ora por mí, nerviosos, preocupados, y siento que estamos criando nosotros, los pastores, estamos criando bebés en vez de gente que son maduros, gente que puede comer de carne y no solamente leche, porque esos son cristianos que no saben andar en el mundo. No hay evidencia de que son cristianos, se parecen igual que un incrédulo, la verdad, simplemente porque ellos autoproclaman ser cristianos. Entonces nosotros lo tomamos por dado de que son cristianos, pero realmente no existe evidencia para mostrarlo. Eso pasó con mucha gente. Debemos estar en nuestra guardia y no ser engañados acerca de Dios. Nuestra percepción en la vida nos va a llevar hacia un cierto camino en la vida. Como pensamos, así es como andamos. Hablamos la semana pasada acerca del corazón. La gente dice, yo confío en mi corazón. Mi corazón me dijo, pues no saben que la Biblia dice que el corazón es extremadamente engañoso. Extremadamente engañoso. No solamente engañoso, extremadamente engañoso. Nos engañan. Nos engaña nuestro corazón. Pensamos a veces cuando algo se ve atractivo, dice, tiene que ser de Dios. El Señor me quiere dar un aumento, me va a pagar $50 por hora. Ya, pero no le has dicho a tu esposo todavía que el trabajo se queda más allá de Los Ángeles y estarás en tráfico 3 horas o 4 horas diario. Entonces, nos engañamos con algo que se ve atractivo y la verdad nos lleva a la ruina al fin del asunto. Vamos a Jeremías 9. Jeremías 9. ¿Qué tan bien conocemos a Dios? Vamos a estar en versículos 23 y 24. ¿Qué tan bien conocemos a Dios? Realmente eso es lo que es importante hoy en día. No es tan importante asistir a una iglesia que tiene 10 músicos con los mejores instrumentos, con humo en la plataforma. Lo importante es conocer a Dios y conocer a su palabra. Jeremías 9, 23 a 24 dice, así dice el Señor, no se glorie el sabio de su sabiduría, ni se gloria el poderoso de su poder, ni el rico se gloria de su riqueza. Pero si alguien se gloria, glóriese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Ahí dice, de que me entienda. En eso debemos de gloriarnos. De que entendemos a Dios y conocemos a Él realmente como Él está. Pero con tantas personas que vienen aquí enfrente de la iglesia, quebrantados, llorando, y mira, no me malinterpretan. A veces hay necesidad para estas cosas. El problema viene en cuando después de 1 año, después de 2 años de escuchar una palabra supuestamente bien o expositiva, y ellos siguen igual y no han cambiado. Ellos necesitan ser transformados, renovados por medio de la palabra de Dios, conocer y entender quién es Dios. Y por eso hacemos la prédica expositiva, para que la gente pueda conocer y puedan entender a Dios. Eso es propósito número 1 de la palabra expositiva, lo cual debe de ser predicado en todas las iglesias, pero desafortunadamente no está. Ahora, cuando entendemos y conocemos a Dios, Él nos puede usar más para su reino. Vamos a Santiago 5. Santiago 5.
¿Qué fue la gran comisión, no? Dios quiere que vayamos a ser discípulos en todas las naciones. Todo el mundo, es el cargo de todo el mundo, contar a la gente acerca de Cristo. Pero si yo le dijera a alguien que me contara los pasos del Evangelio, mucha gente no me podría decirlo. Pero aquí, Santiago 5, versículo 19 a 20, dice: hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravia de la verdad, como hace mucha gente, y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Entonces eso debe de ser tú y yo, ¿verdad? Ahí no dice pastores míos, si alguien entre ustedes. No, ahí dice hermanos míos, eso es para todo el mundo. Cuando encuentras a alguien en la tienda, cuando estás en el parque, cuando te vas de vacaciones, donde tú estés, tú eres un discípulo, una persona que está puesto ahí para traer gloria a Dios. Seguimos, dice: amados hermanos míos. Su verbiaje de Santiago nos habla de él mismo. Santiago quiere que nosotros obedecemos a Dios. Eso es importante para él. Por eso él dice eso. Ya habíamos hablado de que Jesús fue medio hermano de, Santiago fue medio hermano de Jesús, y más que nadie él conoce esto. Santiago quiere que la palabra sea obedecido y para que la gente regrese a la verdad. Y eso debe de ser nuestra preocupación también. Nosotros debemos de querer que se regrese a la gente a la verdad, pero también que sean obedientes a Dios. ¿Sí? ¿Entiendes el enfoque de ambos lados? Se preocupa por las cosas de Dios, que sigan tu verdad. El segundo, él quiere que la gente regrese a la verdad, porque si no, les va a pasar algo que no queremos. Entonces, Santiago preocupa por las cosas de Dios y él preocupa por las cosas de la gente. Hoy en día, lo malo es de que nadie se está preocupando por las cosas de Dios. ¿No? Se preocupa por la gente. Ahora se predica desde el púlpito, ¿no? Se predica lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Hoy cuando llegan los festivos, por ejemplo Halloween y Pascua, traemos el conejo, traemos Santa Claus, traemos las calabazas y todo tipo de cosas para que la gente venga, ¿no? Sin preguntarnos si esas cosas ofenden a Dios, ¿no? Si esas cosas ofenden a Dios. Si nosotros amamos la justicia, no podemos maltratar a la gente, pero tampoco no podemos alejarnos de la verdad. No podemos ofender a Dios para no ofender a la gente, porque eso es realmente lo que está pasando hoy en día. Pero no podemos maltratar a la gente, porque quizás nosotros ganamos el debate, pero perdemos un amigo, perdemos una oportunidad para alcanzar una alma. Eso es lo que vemos aquí. Y uno de nuestros propósitos aquí sobre la tierra es ganar almas. Aquí vemos en 2 de Timoteo 3, Pablo exhortando a Timoteo, 2 de Timoteo 3, y versículos 16 y 17, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o apto, equipado para toda buena obra. Toda buena obra. Ahora, también arriba,
Eso no solamente aplica a los pastores, sino a cada uno de nosotros. Cuando la congregación está creciendo en la palabra, cuando la congregación está aprendiendo y aprenden un verdad nuevo, es algo que pueden contar a otra persona, algo que pueden corregir a otra persona. Pero algo pasa en la generación de hoy en de que la gente ya ha dejado de corregir a la gente porque no quieren ofender a la persona. Ellos quieren que la otra persona los quiere. Quiero que me quieran, no quiero hacer enemigos. Y debido a lo que ha sido predicado en el púlpito hoy en día, tenemos personas que ellos buscan la manera de no ofender. Ellos arreglan sus prédicas de una manera para... Y si hay un homosexual en la congregación que nos visita hoy, quizás mejor no mencionar nada de eso. Y cuando eso pasa, nosotros ofendemos a Dios porque no predicamos la verdad. Ahora, en vez de predicar el mensaje de Dios, hemos predicado nuestro mensaje. Y yo no me gustaría ser el pastor que ha hecho esto en el día de juicio. Seguimos en versículo 17, Santiago 1, versículo 17. Santiago nos acaba de decir lo que no viene de Dios y ahora lo que nos va a decir en los otros versículos 13 a 15 nos dijo lo que no viene de Dios, nos dijo cómo Dios no es y ahora nos va a decir cómo Él es, cómo es Dios realmente. Leamos versículo 17, Santiago 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Santiago declara la bondad de Dios. Es un atributo de Dios súper importante. Aquí en eso encontramos tres atributos que podemos confiar para siempre. Las cosas que la gente, los malos actitudes que la gente llegan a tener es de que Dios es malo a veces. A veces Dios está enojado con uno, pero como vamos a mirar más adelante, a veces no es Dios que se ha cambiado o que se ha movido, es nosotros que hemos alejado de Él. Atributo número 1, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es el fuente de todo lo que es bueno en esta vida y todo lo que saldrá de esta vida jamás. Dios es el fuente. Punto y final. Esa primer parte del versículo dice toda. Hay un énfasis muy grande ahí. Santiago con fuerza quiere decir lo que él va a decir. Ese es el énfasis. Toda. Hay dos palabras diferentes de griegos aquí. Vemos dos. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Son dos palabras, pero tiene unas diferencias esas dos palabras. Vamos a mirarlos. Se puede mirar la bondad de Dios en dos maneras muy distintas. Número 1, ¿cómo vemos la bondad de Dios que Él es dádiva o dadivoso? Eso es número 1. Dice, toda buena dádiva. El enfoque aquí es como un acto de dar, como en el momento, el momento que alguien está dando algo, eso es el enfoque aquí. No solamente son buenos los dones de Dios, sino el acto de dar también es bueno, el acto de dar. Vamos a 2 de Corintios y capítulo 9. 2 de Corintios, capítulo 9. El hecho que Él da es bueno. ¿Y por qué eso es importante?
Porque es importante saber que el acto de dar es importante. ¿No suena como un medio obvio? No, pues claro que sí, dar es bueno. Pero no siempre dar es bueno, la verdad, y vamos a mirarlo. A veces dar no es bueno. Segundo de Corintios, capítulo 9 y versículo 7. Dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da alegría. ¿Qué es lo que Dios dice ahí? Dice, ¿sabes qué? Si tú vas a dar de mala gana, mejor no des nada. Es lo que Él dice, es mejor no dar en ese momento. Mejor arregla tu actitud y luego puedes dar. Eso sería mejor. No simplemente deberíamos de dar porque hay alguna necesidad o porque sentimos obligado. Y vemos eso todo el año, ¿no? Vemos en Navidad, ¿verdad? Uno tiene la esperanza, no voy a comprar regalos para nadie. Y de repente 3 personas te dan un regalo. Ahora sí tengo que comprarles un regalo a ellos, ¿no? Así sentimos. ¿Y qué es eso? Nos damos de mala gana. No lo damos porque somos alegres. Ahora tengo que ir a la tienda, buscarles un regalo, gastar mi dinero. Y llega a ser un peso en vez de una bendición, ¿no? Pero Dios, el mismo acto de que Él da, es una bendición, es uno de sus atributos y es súper importante. Mateo 7, vamos a Mateo 7. Si no compramos algo para el hermano que nos compró algo, quizás será ofendido, ¿no? Yo le compré algo al hermano, pero él no me compró nada para mí. ¿Ves qué tan sensible hemos llegado a ser como cristianos en este mundo? Que como que si estuviéramos caminando sobre vidrios, ¿no? Y así no debemos de vivir, Mateo 7 y versículo 11. Dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Dios da buenas cosas. El acto de dar a sus hijos es algo muy bueno. ¿Cómo va? La segunda manera en que vemos la bondad de Dios es en su naturaleza, simplemente como Él es. Vamos a Santiago 1 y versículo 4. Esa palabra bueno y perfecto, usa la palabra perfecto 2 veces en el libro de Santiago. La primera vez es en el versículo 4. Vamos a leerlo. Dice Santiago 1:4, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falta. Perfecto en ese caso es la madurez espiritual. No quiere decir que alguien es perfecto y no han pecado. Ya hemos hablado de esto. Una persona que está completamente maduro, se ha pasado de ser niño, ahora ya es adulto. En lo físico así es, pero no necesariamente es así en las cosas espirituales, como tú y yo sabemos. Las pruebas de la vida son diseñadas para crecer nuestra fe hacia la madurez. Santiago está diciendo, algunas personas han acusado, han tentado, piensan que Dios los está tentando para pecar. Eso es lo que está sucediendo aquí. Han acusado y Santiago los está corrigiendo diciendo que no, perdóname, pero los dones de Dios solamente son perfectos y nada más perfectos. Y siempre cuando sean dados, son dados para perseverar, no son dados para que alguien peca. Esa es la diferencia de probar y tentar, como hemos estado mirando. Satanás es el que tenta
y Dios es el que prueba. Dios siempre quiere que nosotros pasamos el examen, siempre quiere que superemos, perseveremos, que nos vayamos más allá hacia la madurez, para que no estemos tambaleados entre las olas de la vida. Nuestra percepción, vamos a Romanos 8 y versículo 28. Nuestra percepción de un don o un regalo es que es divertido, es fácil, no hay costo, debe de ser cómodo y debe de ser deseable. Eso es bonito, eso es un don bonito, ¿no? Hoy en día vemos los dones en muchas iglesias. Ellos hablan de los dones y vamos dando cuenta que esos dones se salen de la emoción, ¿no? Y ellos quieren levantar y animar las emociones de uno, cuando en realidad no es así. Romanos 8 y 28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Había un rey, una fábula creo, un rey, y creo que ustedes han escuchado eso anteriormente, un rey que en medio del camino puso una piedra grande y lo que mucha gente hacía, daban la vuelta por la calle en vez de parar a mover la piedra. Y finalmente un paisano, un granjero, se bajó de su caballo y se movió la piedra y se dio cuenta que ahí había una bolsa de oro con una nota del rey que decía, muchas gracias por mover esto, usted está bendecido por lo que hizo. Y eso es lo que pasa en la vida, ¿no? Cuando vemos algo que es difícil, vemos algo que nos va a costar, vemos cómo que levantar a las 4 de la mañana para ahora, wow, ni lo menciones, hermano, no, hombre, esas horas estoy en mi tercer sueño. Pero esas personas que no llegan a esto no van a encontrar su bolsa de oro, no van a descubrir lo bonito y lo bueno es disfrutar tiempo a solos con Dios. Nunca van a aprender. Atributo número 2. Dios es soberano. Dios es soberano. Dice el otro parte, dice, viene de lo alto. Viene de lo alto. ¿En qué manera recibimos los dones de Dios? Pues aquí cuando dice desciende, desciende. Ahora ese es un verbo, un participio presente o un gerundio para los que les gusta la gramática. Quiere decir continuo, nunca termina, un fluye de la buena naturaleza de Dios que nunca termina hacia su gente, que nunca termina y fluye. Dice que desciende, eso es lo que quiere decir el participio presente. Nunca termine, fluye constantemente hacia su gente. Eso es la idea. Pero mucha gente no sabe esto. La gente necesita tener eso. No sé por qué la gente tiene la idea de que solamente los pastores deben de saber estas cosas. Y no es así. No es así. Derramado en un río constante que nunca termina de fluir. Son las cosas, las buenas cosas, las dádivas que vienen del Señor desde el cielo. Salmos 30. Y versículo 5. Dice, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. ¿Ves que a veces las pruebas, las tentaciones de Satanás son por un momento en la vida?
Claro, a veces en nuestro tiempo aquí sobre la tierra, un momento para Dios puede significar un año para nosotros, quizás 2 años. Conozco personas que tenían una década de una prueba en su vida. Yo fui uno de ellos, pero Dios dice que es por un momento, es por un momento. ¿Qué comparación tiene una década con una eternidad en su presencia? No hay comparación, hermanos y hermanas. El problema nuestro, vamos a Salmo 121, el problema nuestro es que nosotros rara vez miramos hacia arriba. Rara vez miramos hacia arriba, como dice las Escrituras, no miramos hacia Dios. Salmo 121, versículos 1 a 2, dice: levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra, muy importante lo que vamos a descubrir, hablar ahorita en los atributos de Dios. Eso refiere, vamos a hablar del segundo parte ahorita, que viene siendo del Padre de las luces, el tercer parte, del Padre de las luces. Eso en aquel tiempo, en el tiempo bíblico, la gente conocía esa frase. Cuando decía el Padre de las luces, hablaba del sol, de las estrellas, de los planetas, la luna, todo eso, todo lo que se mira más allá, las galaxias que se miran desde lejos. Padre de luces quiere decir que Él creó a todo. Es como decir así, cuando leamos esto y miramos eso, creo que Santiago quiere que veamos así. ¡Wow! ¿No lo ves? El mismo creador de todo el universo, el que creó todo lo que tú miras en el cielo, cada buen don, dádiva, viene del cielo, de nuestro Padre de las luces, viene de Él. Si Él es nuestro Padre, ¿de qué vamos a preocupar en la vida? Nosotros estamos en sus manos, ¿verdad? Padre de las luces. Salmo 148. Vamos a mirar qué quiere decir un poquito de Padre de las luces. ¿Cómo lo entendían la gente en el tiempo bíblico, en aquel tiempo? Versículos 3 a 6, Salmo 148, versículos 3 a 6. Alábenlo sol y luna, alábenlo todas las estrellas luminosas. Alaben los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados. Los estableció eternamente y para siempre. Les dio ley que no pasará. Wow, dice, Él ordenó y fueron creados. Eso nos da la imagen de Génesis 1:1, ¿verdad? El Señor, Génesis 1, el Señor dijo y luego había. Él da un orden y las planetas, las galaxias le obedecen. Eso es nuestro Dios. Cuando leamos esto, eso es lo que tenemos que entender. Dice que no pasará. Los estableció eternamente y para siempre y les dio la ley que no pasará. Cuando la Biblia dice que Dios es el creador, hay algo que nosotros asumimos teológicamente. Y es esto, teológicamente tenemos que asumir si Él lo creó, entonces Él es el Señor sobre lo que Él creó. Lo que fue creado tiene que obedecer el que lo creó, ¿no? Y vemos eso nosotros, a veces hacemos una creación, ¿no? Con el alfarero y el barro, ¿no?
vemos que nosotros, si actualmente han estado en un clase de esos, tú formas lo que tú quieres hacer con el barro y el barro simplemente va a la posición que tú le pones tus manos, ¿no? Tú ordenaste que fuera así, así es que si salió de una manera es que tú lo mandaste así, pero el Señor cuando hizo todo lo que hizo, le obedeció las estrellas, la luna, el sol y todo. Entonces, Él es rey sobre lo que Él creó, tiene que obedecer. Entonces, si Él está a cargo de nuestra situación y si Él nos da todas buenas cosas en nuestra vida, ¿por qué debemos de preocupar si estamos en su mano? Y por eso ustedes me han escuchado decirlo muchas veces, si algo me pasa en la vida, simplemente fue mi tiempo de ir de esta tierra, fue mi tiempo. Yo no estoy preocupado, estoy en las manos del Señor, estoy en sus manos. Dios reina sobre toda creación con una autoridad completo. Ejemplos que no entraríamos muy profundo, pero Dios paró el sol para Josué, en Josué 10, para que Josué pudiera seguir venciendo sus enemigos, ¿no? Hablamos de Ezequías, el reloj del sol. Dios lo hizo regresar a una posición anteriormente. Se congeló el sol, o podemos decir el sol obedeció a Dios. El sol obedeció a Dios. Tenemos ejemplos en la Biblia, no simplemente son cosas que asumimos. Bueno, pues teóricamente, pastor, sí te entiendo. Aquí tenemos ejemplos y hay otros ejemplos también, pero todo está sujeto al mandato del Señor. Y si estoy en las manos del Señor y si el Señor quiere que yo aprenda algo por medio de una prueba, lo mejor que podemos hacer nosotros es soltar el volante y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres de mí? Entiendo, ya me tienes mi atención, Señor. No volveré a pasar por esto. Quiero pasar el examen. Atributo número 3. Dios es inmutable, inalterable, invariable. Dios no cambia para nada, nunca, jamás, no sé cuántas veces puedo decirlo, Dios no cambia. La bondad de Dios no cambia. Acuérdate, estamos hablando de la bondad de Dios. Su bondad de Dios nunca cambia y es constante. Si quieres, vamos para Números 23. Números 23. Mientras que ustedes vayan ahí, sigo con el versículo 17. Dice, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Con el sol, con la luna, con las estrellas, con las galaxias. Quizás desde aquí no vemos, no podemos mirar que todo eso se está cambiando porque quizás después de 60 años todavía sigue se viendo igual. Pero por allá donde está sigue habiendo cambios, microscopios o las cosas están en órbita. Hay degradación que está pasando con las cosas materiales, como nosotros sabemos, y todas esas cosas cambian, pero Dios es constante y Él nunca cambia. Y Él nunca ha cambiado, nunca ha pasado y nunca pasará. Él es invariable, inmutable y así siempre será. ¿Y por qué no entendemos eso? No. Simplemente tenemos que leer la Biblia y por eso animamos que lean la Biblia para que puedan escuchar y ver y actuar sobre lo que Dios ya nos ha dicho, lo que ya nos ha dicho. Él no cambia lo que Él dijo hace 3,000, hace 8,000 años.
quiere decir que es cierto hoy mismo. Números 23 y versículo 19. Números 23 y versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Vamos a Hebreos 13. Hebreos 13 y versículo 8. Aún más concreto, aún más directo. Dios no cambia su mente nunca. Hebreos 13 y versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y ahora, no solamente Dios nunca cambia, pero entrando en nuestro último parte de versículo 17, tampoco algo puede tapar o bloquear o cambiar lo que Dios ha dicho o lo que Él ha declarado en su palabra. Y vemos esto con el parte que dice sombra de variación. Sombra, primero vimos no hay cambio y luego depende qué versión estás leyendo, no hay cambio, brincamos sombra, no hay cambio de variación. Ahora vemos no hay cambio, no hay sombra de variación. Son dos cosas. La sombra de variación simplemente es una sombra de variación debido a un cambio, un giro, algo que es diferente. O por medio de, por ejemplo, es así. Déjame explicarlo muy sencillo. Dios da un orden, Dios declara algo, algo está en su palabra, pero alguien hace algo a nosotros. Alguien supuestamente hace algo que ya perdemos toda la esperanza. Ya ahora sí, ya estoy en quiebras, nunca voy a recuperar de esto. Dios dice, mi palabra no cambia y no importa si alguien hace algo que supuestamente parece que ha cambiado lo que yo he dicho, tampoco. Y vamos a mirar esto. Eso quiere decir que a veces la vida sea difícil, pero Dios sigue siendo bueno. A veces la vida es difícil, pero Dios sigue siendo bueno. Y eso es lo que la gente tiene que recordar y entender. A veces nosotros pensamos que es Satanás que ha venido a atacarnos cuando Dios nos envía una prueba. Y dime, ¿qué padre no disciplina a sus hijos? Disciplina a sus hijos porque los ama y quiere que va en camino correcto. Es algo bueno, es algo bueno. Solamente porque la vida es difícil no quiere decir que Dios no es bueno. Si te quedas parado en el sol por 2 horas, las sombras que están alrededor tuyo se van a mover, ¿no? Porque parece a nosotros que el sol está moviendo, ¿verdad? Pero díganme una cosa para los que saben de la astronomía, ¿el sol está moviendo o nosotros estamos viendo? Porque el mundo es el que está girando, entonces nosotros somos los que estamos girando. Y lo que vemos con eso, que a veces cuando pensamos que Dios es de cierta manera, pensamos que tenemos una mala actitud o mal percepción de Dios, como Santiago quiere decir a otros cristianos y hacia nosotros, Santiago diciendo, hey, tal vez tú piensas que Dios es de una manera, pero ¿qué tal? Tal vez tú estás mal aquí y no Dios. Tal vez eres tú el que está mal. De la misma manera es con Dios. Me acuerdo una vez que yo iba a ver a un hermano en el hospital. Un hermano se llama Noé. Y yo dije, el hermano me necesita, no sé si tiene gente que va a ir a visitarlo. Y invité a otros hermanos también a verlo, pero ellos nunca fueron. Y cuando entré en el hospital, yo dije, ahora sí, traigo mi Biblia, lo voy a animar. Y entro en la puerta y antes de que podría yo acercar
a la cama, él dice, Eddie, tiene como 80 y pico años, Dios es bueno, Dios, así, él había tenido de esos enfermedades que va comiendo la carne, los que son muy peligrosos, y la verdad tenían que hacerle unas cosas para reemplazar piel, y apenas si no pasa algo, no se dan cuenta y ya hubiera terminado muy mal. Pero en vez de que yo fui a ministrarle a él me ministró a mí. Le dijo, ¿cómo en tu condición, en tu estado, tú me estás ministrando a mí y tú tienes esa actitud? ¿Qué es lo que él está mostrando? Pues él está mostrando el ejemplo que tú y yo debemos de tomar, ¿no? Él no fue movido bajo sus circunstancias. Él no fue tambaleado por como Satanás quería que él pensara. Él sí estuvo leyendo su Biblia y tenía la actitud correcta que Dios quería de él. O sea, si me estoy prosperando, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Si estoy en el hospital, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Y nunca debemos de olvidar cualquier circunstancia que nosotros nos encontramos, Dios sigue siendo bueno, bueno, bueno. A veces Dios se siente muy lejos de nosotros en la vida. Si alguna vez pasa eso hacia nosotros, quizás debemos de recordar que no está muy lejos. Quizás en vez de que Él esté lejos de nosotros, nosotros estemos lejos de Él. Y déjame decirle unas preguntas mientras que terminamos. ¿Puede ser que somos nosotros que hemos movido y simplemente no hemos dado cuenta? Puede ser que nuestro enfoque sobre Dios está llegando a ser más y más débil porque seguimos alejando más y más de Dios. ¿Qué haremos nosotros cuando la tragedia, dolor y sufrimiento llega a nuestra casa? Nosotros seríamos de los que tenemos ese mal percepción de Dios, como dice Santiago, o moveremos con Él, Señor, como dice Job, bendito sea el Señor da y el Señor quita, bendito sea el Señor. Y el último, todavía creeremos que Dios es bueno cuando pasa lo peor en nuestra vida. Porque que yo sepa, mientras que nosotros vamos creciendo en la vida y nos van faltando menos y menos años para terminar nuestra carrera, parece ser que más y más personas se mueren en nuestra vida y especialmente como el día de hoy vemos la vida que está poniendo peor en peor. Y quizás tenemos días malos por adelante. ¿Y qué haremos cuando lleguen esos días malos? Tenemos que repetir lo que mi hermano dijo, lo que Dios es, su carácter, sus atributos de Dios. Dios es bueno y Dios es bueno. Él nunca cambia. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra de hoy que nos edifica, que nos llena, que nos da ánimo, que nos da fuerza, nos da perseverancia para continuar, para permanecer en tus caminos, Señor. Sea lo que sea, Señor, cuando llegue, sabemos que habríamos sido bendecidos por ti, Señor. Sea lo que sea, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Ayúdanos cuando llegue ese día. Danos sabiduría para poder perseverar. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén.